Eh, bueno, esperamos que lo disfruten, Rebeca. Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto que pudieron pues acompañarnos en esta nuestra sesión 4, que vamos a hablar sobre coordinación, control y cierre de proyectos con la profesora Leticia Almaguer. Y bueno, pues es un gusto que hayan podido acompañarnos en esta ocasión y pues bueno, les recordamos que cualquier duda o comentario pues pueden levantar la manita pues para poder revisarla aquí en la sesión. Buenas tardes, profesora Leti, buenas tardes a todos. Gracias, Rebeca. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? A ver, ¿listos? Ya estamos en la semana 7, ya se está empezando a sentir la presión de los últimos días de nuestro programa. Espero que todo este proceso de aprendizaje esté dando frutos también en su vida profesional, que lo estén llevando que lo estén comparando con lo que hacen en sus oficinas, en sus trabajos, para ver qué es lo que puedo hacer diferente y que pueda incorporar esto que estoy aprendiendo en este ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo estamos hasta ahorita? A ver quién me comparte. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Vamos bien, maestra. Vamos bien. Gracias, Gabo. Sí, muy bien, maestra. Muy bien. Bueno, Creo que había muchas cosas que nosotros, bueno, en mi caso, se llevan muy de forma empírica y esto nos ha ayudado como a ir construyendo y organizando mejor los proyectos relacionados con TI, que es en el caso mío. muy bien. Gracias, Fernando. Se supone que estamos diseñando una guía para ofrecerla a la empresa con la que estamos trabajando y que con ella le podamos, ¿cómo se diría? Dar pistas de cómo implementar una oficina de proyectos en su organización, cómo formalizar una estructura y una serie de procedimientos para gestionar proyectos con mejores resultados en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer. Todas las empresas necesitan hacer proyectos, todas. Y todas lo hemos hecho, aunque sea en forma empírica. Pero ¿qué estamos aprendiendo a partir de todo este ejercicio, a partir de esta clase, sobre la necesidad o las ventajas o las bondades de tener una oficina dedicada a estar vigilando los proyectos que van necesitándose en las organizaciones? ¿Cuáles han sido sus hallazgos? ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué ventajas le ven a tener una oficina de proyectos en la organización? ¿Todavía no le ven ninguna? Sí, a ver, si me permite opinar, profesora. Adelante, Gabriel, por favor. El hecho de contar o de brindar el tema de priorización de proyectos ya es una ganancia para cualquier empresa, porque siempre hay esta competencia, ¿no? Entre unidades de la propia empresa. Todos los proyectos son urgentes, todos son importantes, en todos se va la vida, ¿no? Y ayer que leía el libro que nos recomendó, en el capítulo 4, donde dice, puedes matar un proyecto y no pasa nada, si así conviene a los intereses de la empresa, o puedes suspenderlo, puedes transformarlo. Entonces, son estas grandes decisiones que sin duda una oficina de proyectos empoderada puede apoyar, ¿no? Porque a veces nos da miedo, ¿no? Pero ¿cómo voy a parar el proyecto si invertí? Bueno, pues a lo mejor vas a invertir el triple si sigues, ¿no? Pero hay un miedo. Entonces creo que cualquier empresa, yo trabajo en una empresa de tecnología y también acá tenemos proyectos internos. Claro. Y si bien vendemos el servicio de oficina de proyectos,
No estoy tan seguro que tengamos una oficina de proyectos nosotros. Para proyectos. En casa del herrero, dicen por Exacto. ahí. Espero que sí, digo, soy muy nuevo en la empresa. Pero sin duda nos ayudaría a evitar esta insana competencia, ¿no? De cuál es el proyecto más importante. Exacto, te evitas toda esa guerra que se da interna por hacer que tu proyecto tome la delantera o tenga la preferencia. Cuando la realidad de las cosas tenemos que ver por la empresa y no por los intereses particulares de quien está promoviendo el proyecto. Y eso es justamente lo que una oficina del proyecto puede ofrecerle, esa transparencia, esa análisis real y claro que muestra, obviamente, el por qué debo invertir en ese proyecto. Y ahorita hiciste un comentario que me hace mucho sentido y de hecho pasó muchísimo. Ahorita se me escapa el nombre de la compañía, pero resulta que ahora con esto de la pandemia, una compañía de clase mundial, se dio a la tarea de hacer una revisión de sus proyectos, una repriorización de proyectos. Y dada su sorpresa, tuvieron el valor, como bien lo dijiste, de cancelar algunos proyectos que dadas las circunstancias ya no tenían ningún caso continuar con ellos, ¿sí? Entonces, tú bien dices, es que nos da algo, ¿verdad? Nos da pena, nos da dolor, nos da algo. Si queremos, nos vemos en la necesidad de cancelar un proyecto, porque es así como, híjole, todo este trabajo invertido va a quedar en el olvido, totalmente desaprovechado. Pero bien dices, si continúas con él, vas a seguir perdiendo dinero en lugar de tener el valor de cancelarlo y ya, cortar por lo sano. En fin, hay situaciones en la vida de los proyectos que precisamente muestran la necesidad de cancelarlo. Y esas son esas situaciones en donde tenemos que tener esa claridad, esa objetividad, esas reglas de negocio que me digan si las condiciones cambian, entonces vamos a proceder de esta manera. Y entonces eso puede empezar a facilitar la vida en las operaciones. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestra presentación del día de hoy? En donde pues la idea es repasar algunos conceptos, tener la oportunidad de asegurar la comprensión de estos elementos propios de la temática de nuestro curso. Entonces, pues si les parece, comenzamos el tema coordinación y control de proyectos. Y esta es la agenda del día de hoy, ¿verdad? Vamos a repasar brevemente lo que es la gestión de costos y riesgos, que es parte de la planeación, pero ya para terminar los últimos detalles de planeación. Luego entramos en la ejecución y dentro de la ejecución la coordinación y control y también parte del cierre de nuestro proyecto, que es la última parte. También vamos a dar unos minutos para la descripción del entregable y sus rúbricas. Les recuerdo nuestro objetivo de aprendizaje. Aplicarás técnicas, métodos y procesos para el desarrollo, planeación, administración, control y cierre de los proyectos en las organizaciones, diseñando una propuesta de implementación de una oficina de proyectos para una empresa. Muy bien. Estas son las lecturas de la semana 7 y 8, que son los capítulos del libro del doctor Adán López. Coordinación y control, planeación de costos y análisis de riesgos, que es lo que más o menos queremos abordar. A manera de introducción, quiero resaltar dentro de lo que es el proceso de planeación, que tenemos 3 líneas base. ¿Alguien me dice qué es una línea base? ¿Quién me puede explicar qué es una línea base? ¿No? ¿Ni idea? Es el punto de referencia para que se toma cuando se inicia un proyecto. Exacto.
por ejemplo, decir, mi proyecto inició, no sé, el 1 de enero Ok, y va a terminar el 30 de diciembre. muy bien, Y excelente. sobre esa línea base se toman desviaciones y todo que pueda haber en el proyecto. Exacto. Muy bien, Mario. Miren, acuérdense que cuando hacemos un plan, lo que estamos haciendo es prever todas las situaciones de mi proyecto. Planeo lo que debo de ejecutar, las acciones concretas que me van a llevar al cumplimiento de mi objetivo. Y el primer ejercicio que debo completar una vez que ya definí la especificación de mi proyecto, o sea, una vez que ya tengo mi project charter, ya entendí la problemática que quiero abordar y empiezo mi proceso de planeación, lo primero es qué tengo que hacer. Y ahí se da la primera línea base de mi proyecto, que es el alcance. La línea base del alcance que se representa típicamente con una estructura de la división del trabajo. Es precisamente donde yo represento, puede ser en forma gráfica o como lista estructurada, las actividades asociadas a el desarrollo de mi proyecto, ¿sí? Entonces, la primer línea base que debo de tener clara para la ejecución de mi proyecto es precisamente la WBS. Oye, Leti, pero si yo estoy usando métodos ágiles, a ver, ¿qué me sugieren en ese sentido? ¿Necesito una línea base? ¿Cuál me serviría? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? ¿Ni idea? No, ¿Silvia? sería como pues el primer entregable, ¿no? O sea, Sería como tu primer... Ajá, sí, se hacen varias entregas en el proceso como si fuera ágil, ¿no? O sea, se supone que se hace una primera entrega y en base a eso Vas va viendo construyendo. si eso es lo que quiere, va construyendo lo que más y lo que sigue, si es lo que quiere el cliente o si se tiene que agregar algo, si se tiene que quitar algo y lo vas construyendo, pero la primera entrega, la primera y segunda es hasta ahí donde podrías definir Como la base, ¿no? la base, ¿no? Ok, Silvia, gracias. Vamos a escuchar a Analita ahora. Teacher, ¿no es algo así en el tema de Agile? ¿No serían los sprints lo más similar a esto o algo así? Los sprints son los periodos de tiempo. ¿Sí? Tú defines, oye, yo voy a concentrarme en un conjunto de tareas por un periodo de tiempo específico que va de 1 semana a 4. Entonces, cada equipo de trabajo define la duración de su sprint, pero un sprint es un periodo de tiempo, una ventana de tiempo, ¿sí? No necesariamente es una línea base, ¿ok? A ver, de hecho, el concepto de línea base no tiene mucho sentido en un ambiente ágil, pero sí podemos tener una referencia base. Nicolás, adelante. Bueno, desde mi punto de vista se tiene que manejar release planning, es decir, el plan de los releases que vamos a tener, y de igual forma el product backlog que tenemos directamente Exacto. relacionado con y el pendiente. Muy bien, Nicolás, exactamente. Fíjense, su product backlog, que es la lista de actividades, ¿sí? O la lista de épicas, dependiendo del concepto que manejes, de alto nivel, que definen o que describen las acciones que debes de llevar a cabo para completar el producto que se desarrollará en tu proyecto. Normalmente, pues esa lista de actividades, pues es con lo que tú arrancas, ¿verdad? No tiene mucho sentido el concepto de línea base por el dinamismo propio de un desarrollo ágil de proyectos. Sin embargo, tengo que partir de algo y ese algo es la lista inicial de las tareas que aparecen en mi backlog, ¿verdad? Esa se va a ir modificando, se va a ir actualizando, pero de alguna manera es con lo que partimos, como bien sugerían Nicolás y Silvia.
Por otro lado, a partir de eso, tú empiezas a hacer tus proyecciones, tus cálculos. ¿Cuál es el esfuerzo, la duración que va a tener estimada de tu proyecto? ¿Cuáles van a ser la frecuencia de las entregas o los releases propios de tu proyecto? En fin, ahí ya empiezas a trabajar otra perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al punto es, en ese ejercicio de planeación que también tenemos bajo los métodos ágiles, la idea es simplemente saber de dónde estamos partiendo, ¿sí? Y nunca perder esa perspectiva. ¿Dónde inicié mi proyecto? ¿Cuál quieren que sea? Dijimos, bueno, hay una línea base de alcance, que es la estructura de la división del trabajo. ¿Qué otra línea base creen ustedes que se necesite en un enfoque predictivo? La parte de costos, maestra, es decir, Muy bien, Giovanni. Mis La costos parte de esperados por el costos. proyecto, ¿no? Exacto. Y lo que ya mencionaron hace un momento, los tiempos. O sea, yo estimo el tiempo desde, como sugería Mario, desde el primer día hasta el último, yo estimo cómo se van a ir desempeñando las actividades. Y entonces mi línea base del tiempo viene siendo mi cronograma. Y como bien sugiere Roberto, la línea base del costo que se representa en la curva S. ¿Les hace sentido estas tres líneas base? Alcance, que se representa con la WS, o en métodos ágiles, el backlog del producto. El tiempo, ¿verdad? Que en el caso de los métodos ágiles, se representa con esa proyección de cómo vamos liberando nuestros entregables, y también, ¿por qué no? Una estimación de sprints que necesito para completar mi trabajo, ¿de acuerdo? Tiene esa relación con el tiempo. Y por la parte del costo, fíjense, a diferencia de los modelos predictivos, en un enfoque ágil, el tiempo y el costo se mantienen fijos. De ahí lo que sugería Nancy sobre los sprints. Pero también los costos. Haz de cuenta que tú negocias con tu cliente una cantidad de sprints con los que vas a necesitar para completar tu tarea, y el tiempo y el costo, perdón, de cada uno de esos sprints, de tal suerte que lo mantienes fijo. Claro, ¿sí se fijan? Entonces, puede ir modificándose el alcance, o sea, puede ir cambiando las necesidades propias del desarrollo del producto, pero tú ya negociaste a priori una cantidad de sprints con un costo específico. Si hay modificación o se necesitan más cambios, entonces se puede negociar agregar más tiempo al proyecto, como sucede en los proyectos predictivos también. Pero también en los proyectos ágiles agregamos funcionalidades o detalles del producto, pero quitamos otras, ¿sí? Como que no nada más se trata de agregar, sino de revisar qué es lo realmente importante, y a veces nos quedamos en el mismo periodo de tiempo con el mismo costo, pero ya cambiaron las características del producto que estamos entregando, precisamente para ajustarnos en el tiempo y en el costo que se había negociado con antelación. ¿Sí me siguen? ¿Les hace sentido? Muy bien. Entonces, bajo esta premisa, vamos a entrar con algunos detalles que pudieran parecer muy básicos sobre la gestión de costos, pero no quiero obviarlo. Lo voy a manejar rapidito. Si necesitan que lo explique, me detengo un poquito, pero no lo quiero obviar. O sea, no quiero pensar que ya se la saben todas. Lo voy a repasar rápidamente. Fíjense. Los costos, pues obviamente se refieren a lo que me va a costar llevar a cabo una actividad. Esto es básicamente en el modelo predictivo. Y la idea, pues, es de qué manera voy a solventar
lo que la realización de una actividad representa. Cada actividad tiene costos directos y costos indirectos. Los directos, ya sabemos, están atribuidos al desarrollo mismo de la actividad, mientras que los indirectos normalmente apoyan otro tipo de actividades, pero que los debo de considerar dentro del mapa, porque si no, ¿quién los paga? Aquí tenemos esta gráfica donde se muestra un ejemplo de distribución de costos. Dentro de los costos directos tengo la mano de obra, el equipo, los materiales, ¿sí? Y dentro de los costos indirectos, pues los impuestos, los gastos administrativos y lo que llamamos las reservas. A veces cuando gestionamos un proyecto olvidamos considerar las reservas. Las reservas es este guardadito por aquello de que se salgan de control algunas cosas y necesite cubrir esos gastos, ¿ok? ¿Cómo le hago para calcular mis costos directos? Bueno, primero, pues la mano de obra. Para calcular la mano de obra, el costo de mano de obra, bueno, pues tengo que pensar en el costo de el costo de la actividad, que es el primer punto, aquí, se calcula multiplicando las horas del recurso por el costo del recurso por hora. Obviamente tenemos que tener la misma unidad de medida. Si es hora, pues es sueldo por hora. Si es día, pues son sueldo por día. O sea, y para calcular las, a veces tengo varias personas o varios recursos asociados a una tarea y entonces multiplico la cantidad de recursos por la cantidad de jornadas laborales para poder calcular el costo del recurso de acuerdo a un tiempo específico. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en una actividad van a trabajar 2 diseñadores durante 2 días y su salario se estima en 100 pesos por hora. Suponiendo que una jornada laboral de 8 horas, ¿cuál es el costo de la actividad? Bueno, creo que está muy sencillo, pero insisto, no lo quiero obviar. Tengo que multiplicar esas 8 horas por el costo del salario por hora, ¿verdad? Para tener cuánto me cuesta un día de trabajo de cada uno de los diseñadores. Y entonces aquí tengo las fórmulas, ¿verdad? En donde precisamente digo, tengo 2 diseñadores que trabajan 8 horas diarias, 2 días, entonces estamos hablando de que obtengo 32 horas del trabajo de diseñador. Si eso lo multiplico por 100 pesos que me cuesta cada hora, bueno, pues ya tengo el costo de la actividad, que son 3,200 pesos. Supongo que esto está perfectamente claro, no tiene chiste. Aquí lo interesante es qué pasa con los indirectos. Bueno, los indirectos normalmente se puede considerar un porcentaje y que se suma a la actividad, de tal suerte que yo pudiera considerar, bueno, si tengo 3,200 pesos que me va a costar una actividad y estoy fijando un 15% de costos indirectos, bueno, pues simplemente lo que hago es multiplicar mi costo directo por el porcentaje que quiero agregar de indirectos y entonces me da el costo total de la actividad, considerando ya indirectos. ¿Por qué es importante manejar esto? Porque normalmente esto lo voy a asociar a una cuenta contable y esas cuentas contables por paquetes de trabajo o por actividades sumativas, van a tener un presupuesto. Y la idea es ir contrastando lo que yo había estimado con lo que realmente se está gastando en esa actividad. Por eso es interesante manejar estos datos. Luego tenemos, bueno, el porcentaje de indirectos. ¿De dónde saqué ese 15%? Bueno, lo puedo sacar de 2 maneras. Una es por una recolección de datos y prorrateo a partir de la información histórica de la empresa. Entonces, hagan de cuenta, tomas todos los proyectos con los que se estuvieron trabajando, los gastos administrativos, impuestos, se considera todo eso y entonces
Se dice, bueno, ¿cuál fue mis costos directos de todos los proyectos? Y lo divido entre los costos totales que se registraron en la organización. Y de ahí saco el porcentaje que voy a estar aplicando el siguiente año a todos mis proyectos. El porcentaje de costos indirectos. ¿Sí me siguen? La otra manera es la razón de carga estimada. A partir de esos históricos, se estiman posibles costos directos que incurrirá la empresa. O sea, mientras que en el primero tomo los datos históricos, en el segundo estimo las posibilidades en función a lo que yo espero que suceda durante el siguiente año, ¿verdad? Uso la misma fórmula, pero en lugar de pensar en costos totales, van a ser los costos estimados de impuestos, de gastos, etcétera, proyectados para el siguiente año. Luego tengo las reservas para imprevistos y contingencias. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando con esto de reservas de imprevistos y contingencias? ¿Tienen idea? ¿Qué es un imprevisto? Teacher, pues podría ser cualquier cosa que no está como mapeada, ¿no? Ok. Gracias, Nancy. ¿Y las contingencias? A lo mejor también, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre imprevistos y contingencias? Alejandro. Pensaría que... A ver, no estoy escuchando bien. ¿Puedes mutearte? Gracias. Alejandro. Contingencias son como la forma en la cual se atiende cualquier situación que pueda suceder dentro del proyecto. Eso pues... ¿Y los imprevistos? Bueno, es que las contingencias no están contempladas dentro del proyecto, por lo tanto, generan un costo adicional. Ok. ¿Y los imprevistos? El imprevisto yo creo que es como cuando dentro del proyecto salen los, ¿cómo se llaman? Los trabajos de emergencia. Ok. Ya sabes qué, sucedió esto, no era parte de nuestro ciclo de vida, pero mételo y calcula el costo. Ok, por ahí va. Muy bien, Alejandro. Leslie. Tenías la mano alzada, ya bajaste la mano. Ok, vamos entonces. Me queda la duda que decía el compañero, porque contingencias, por ejemplo, yo he visto en algunos proyectos que que ya se tienen como contempladas cuando hacemos el análisis de riesgos del proyecto. Entonces, muy bien. De alguna manera sí ya tenemos planificado incluso cuánto podemos invertir en contingencias en caso de que esta parte del plan no me resulte. Muy y bien, es lo que de plano ni siquiera yo tenía contemplado que podía pasar. Muy bien, Lacey. Por ahí va la respuesta. La única cuestión es que son al revés. Silvia, tienes la mano alzada. Sí, bueno, contingencias es como cuando tienes tu análisis de riesgos y tienes ese dinero para cuando uno de esos riesgos pues llega a suceder, ¿no? Exacto. La reserva es el guardadito, ¿verdad? Es el guardadito que uno debe de tener para poder afrontar tanto los imprevistos como las contingencias. Pero ¿cuáles son los imprevistos y cuáles son las contingencias? Leslie lo explicó muy bien. Los imprevistos son situaciones que pueden suceder, están en mis riesgos, y yo tengo ya una respuesta, ¿cómo se dice? Planeada a esos riesgos. Y entonces, de alguna manera, ya estoy considerando, ahí está. Estás considerando ya el dinero porque si se presenta esa situación, ya tienes el dinero, ¿cómo lo vas a atender? En pocas palabras, es un imprevisto que ya tienes previsto, ¿sí? Y entonces guardas un dinerito para poder atender esas situaciones. ¿Qué sucede con la contingencia? ¿Cuál es la diferencia? Pareciera que es la misma cosa.
La diferencia es que una contingencia, pues realmente es un imprevisto que se te salió de control, que jamás lo viste venir, ¿sí? Es un imprevisto realmente imprevisto. Entonces, fíjense, aquí la recomendación que te dice cuando estás trabajando la parte de costos es, ya tienes tus costos directos y tus costos indirectos. Sobre eso, calcula tus reservas. Y aquí la recomendación es, haz tu reserva para imprevistos, ¿sí? Que es precisamente todo lo que vas a necesitar para atender la respuesta a los riesgos de situaciones que ya estás previendo, pero también haz una reserva para contingencias, que son imprevistos, verdaderamente imprevistos, ¿verdad? ¿Quién creen que administre la reserva para imprevistos? ¿Quién la administra? Ese billetito, ese dinerito. ¿El cliente, el manager o el patrocinador? ¿Gabo? El manager. El manager. Es el manager, ¿no? El manager, muy bien. El líder de proyecto o el administrador de proyecto es quien administra la reserva para imprevisto. Él tiene en su presupuesto una cantidad que va a dedicar a atender estas situaciones de riesgo que se presentaron, atender estas respuestas de riesgo. ¿Quién creen que administre la reserva para contingencias? ¿El manager o el patrocinador? Patrocinador. Muy bien, Guillermo. ¿Y por qué? Porque él es el que gestiona los recursos para el proyecto. Creería yo que el patrocinador debería tener, pues, oye, a cualquier contingencia o necesidad del proyecto que no está presupuestado o fuera de lo analizado, podríamos aparecer un gasto adicional, ¿no? Exacto, fabuloso, Guillermo. Miren, imagínate que todo este cálculo de costos directos, indirectos, te dio un presupuesto de $1,000,000 de pesos. Bueno, entonces tú por costumbre, por políticas de la empresa, dices, bueno, normalmente vamos a reservar un 15% para como reserva de imprevistos. Y entonces a ese presupuesto de $1,000,000 de pesos, agregas ese porcentaje que le vas a asignar al líder de proyecto para que lo administre, ¿verdad? Sin embargo, también tienes acá, dentro de tus reglas de negocio, una donde digas, oye, pero y eso es propio de la PMO, si vas a tener un proyecto de $1,000,000 de pesos, más vale que puedas asegurar una reserva para contingencias de al menos un 20%. El porcentaje de reservas, tanto para imprevistos como para contingencias, se calcula a partir de la experiencia y el tipo de proyectos de la organización, ¿sí? Hay proyectos donde una reserva de contingencia no es del 20%, puede llegar a ser hasta del 50% del presupuesto del proyecto. ¿Me siguen? ¿Y eso qué significa? Que si yo no tengo ese dinero disponible para afrontar esas situaciones adversas que se puedan presentar para mi proyecto, es posible que se tenga que detener o que se tenga que cancelar por el simple hecho de no tener el recurso para llevarlo a cabo. Y como bien sugiere Guillermo, a lo mejor no es que lo tenga en la bolsa, pero sí ya lo tengo, ¿cómo se diría? Claro, ya lo tengo ahí ubicado para que en caso que suceda realmente una contingencia, yo pueda hacer uso de ese dinero como patrocinador del proyecto, no como líder de proyecto. Muy bien, excelente. Creo que vamos muy bien con esto. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Y entonces esto nos da pie a la gestión de los riesgos. Bueno, ya sabemos que los riesgos son propios de los proyectos. Son todas esas situaciones que están fuera de control del equipo del proyecto. Son situaciones que pasan, ¿verdad? El detalle no es cerrar los ojos o ignorar la posibilidad de los riesgos. No,
Al contrario, se trata de abrir los ojos y de adelantarnos a las posibles cosas que pueden salir mal, ¿sí? Leti, pero entonces todo es negativo, o sea, nos vamos a enfocar en las cosas que van a salir mal. Fíjense que cuando hablamos de gestión de riesgos, implica también la gestión de oportunidades. O sea, esas situaciones que están fuera de nuestro control, pero no que perjudican nuestro proyecto, sino que lo favorecen. Y también tengo que tener una manera de administrarlo, ¿sí? De pronto surgen oportunidades que si yo las capitalizo, a lo mejor me permiten lograr más rápido el desarrollo de mi proyecto o tener algunos ahorros en mis costos o lo que sea que mejore el desempeño en mi proyecto. ¿Me siguen? Entonces, el riesgo yo lo puedo ver en forma positiva y negativa. Obvio, si es negativo le llamo riesgo porque trae en el nombre esa connotación, pero si es positivo le llamo oportunidad y es parte del manejo de la misma estrategia. ¿Cuáles son los procesos propios de la gestión de proyectos? Bueno, en la etapa de la planeación de mi proyecto, yo debo planear cómo voy a administrar mi proyecto, mis riesgos, perdón. Voy a identificar cuáles son todos los riesgos posibles. Voy a desarrollar el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de mis riesgos. Y voy a planear cómo voy a atender si esos riesgos se presentan. Miren, se los voy a poner muy fácil y a lo mejor aquí hay gente del área de civil o arquitectura. Me encanta poner ejemplos de esa área porque son muy visuales, ¿sí? Yo no soy arquitecta, pero mi hermana sí, y ella sí estuvo tuvo la oportunidad de vivir todos los riesgos que un proyecto de construcción conlleva. Entonces, ellos sabían que en un momento dado, pues iba a llover cuando estaban en la construcción a medio camino. Eso no era ¿y si llueve? No, ellos estaban seguros que en algún momento del desarrollo del proyecto, eso iba a pasar, ¿de acuerdo? Y entonces tenían que prepararse, ¿verdad? Planear su respuesta a esta situación. ¿Y qué hacían? Bueno, primero, pues vigilar el pronóstico, ¿verdad? Y no voy a empezar una construcción en Monterrey en septiembre porque ya sé que septiembre es el mes más lluvioso en esta zona. Trato de buscar todos esos elementos para que yo pueda atender con antelación, generar una estrategia apropiada para atender esos riesgos. Voy a tener un refugio para los materiales para que si llueve, bueno, que no se eche a perder. En fin, yo busco generar acciones concretas que me ayuden a atender, a dar respuesta a esas situaciones imprevistas, ¿verdad? Estos elementos que aparecen aquí les llamamos las estrategias para abordar los riesgos. ¿Alguien me puede explicar por qué necesito definir una estrategia para gestionar mis riesgos? ¿A qué me refiero con eso? ¿No? ¿Ni idea? Yo, teacher, pues Nancy. quizás será para saber cómo actuar ante ello, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y por qué es importante saber actuar ante una situación de riesgo? Porque se puede convertir en un problema. Ok. Y porque me puede salir muy caro, ¿verdad? Sí, el riesgo se materializa en un problema y entonces Y ya en tiene costos. impacto al proyecto. Muy bien. Pero fíjate que, imagínate, vamos a pensar en este caso en donde llueve cuando estoy haciendo la construcción. ¿Cuál sería la mejor estrategia para atender a esa situación? ¿Y cuál sería la respuesta apropiada al riesgo? Yo estoy en plena construcción y va a llover. ¿Qué sucede cuando llueve en una construcción? No sé si les ha pasado, pero si tenías la arena ahí, pues ahí te va la arena, ¿verdad? Se escurrió con el agua.
algunos avances de la construcción pues se detienen porque no se puede trabajar en un ambiente húmedo. En fin, hay algunas situaciones que complican la vida en la construcción cuando llueve, Roberto. Sí, profesora. Una duda. ¿Esto de gestión de riesgo es lo que luego también en los proyectos le llaman premortem? Premortem. O sea, es así como antes. Fíjate que más bien es postmortem, o sea, pero ese es como analizar la situación una vez que pasó. Me suena, nunca lo había escuchado, Roberto, te he de ser sincera, pero me hace sentido. Es así, es para evitar que suceda o para minimizar el impacto de lo que puede llegar a ocasionar, voy a adelantarme. Correcto. Te hace sentido, ¿verdad? O sea, estamos Sí. en la misma. Bueno, es lo mismo. La respuesta al riesgo son esas acciones que yo debo de hacer antes para que cuando suceda, cuando llueva, yo ya esté lista. ¿Y qué sucede? Que el impacto, el efecto negativo que ese riesgo puede provocar en mi proyecto se minimice. ¿De acuerdo, Nancy? Nada, teacher, o sea, yo no soy arquitecta tampoco ni nada, pero me imagino que no sé si antes como que revisan el clima, ¿no? O el tiempo que va a haber para esos días para prevenir. Claro, claro. Sí, entonces, ese es parte del ejercicio de planear la respuesta a los riesgos, ¿ok? Pero luego tengo que definir, oye, ¿cuál va a ser mi estrategia? Imagínate que digamos, voy a aceptar el riesgo. Eso significa, no voy a hacer nada. Si pasa, pues ya veré qué le hago, ¿ok? La otra es, voy a evitar el riesgo. ¿Cómo evitas que llueva? Está complicado, ¿verdad? A lo mejor, no, es que voy a poner unos toldos gigantescos. Oye, pues me sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, bueno, ¿cuál sería la estrategia? Normalmente busco mitigar o reducir el impacto o bien transferir. Alejandro, ¿tienes la mano alzada? Sí, lo que pasa es que en construcción, cuando se empiezan a desarrollar costos y presupuestos, el ingeniero de obra, o el arquitecto en su caso, más bien el jefe de obra, establece como unas cápsulas de tiempo, en las cuales, por ejemplo, si la obra empieza en diciembre, y la obra va a empezar desde cero, hablamos desde cimentaciones, el jefe de obra sugiere que se levante en todo primavera todo lo que vienen siendo lo que es la estructura base. Ya cuando se topa, se termina la caja de tiempo en ese aspecto, ahora sí empiezan los trabajos que requieren de lluvia, los cuales corresponden a lo que es ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo de la palabra, pero la definición general es de que humedecen la losa. Cada vez que echas Fragua, es la fragua, aparte de donde tiene que fraguar la losa y así, la placa y no sé qué. Sí, de hecho la fraguación de la losa es derivado a que está húmeda. Después de que ya se remojó, o sea, no se humedeció, se remojó para que todo el aire que está en el concreto salga al exterior. Pero sí, todo eso en cajas de tiempo y tratan de lograr esas cajas de tiempo para aprovechar el clima. Más allá de preocuparse por protegerse de que, va a llover, no hay que hacer nada. Si dicen, va a llover, entonces tienes que tener esta parte de la obra ya realizada para que cuando llueva te veas beneficiado. Claro. De hecho, ahorita que estábamos hablando de esto, perdón, una mitigación de riesgos es que si tú no terminaste la implementación de la losa, por ejemplo, para tiempos de lluvia, tu equipo ya debe de tener las herramientas necesarias para curarla. La curación es lo que corresponde a sustituir el agua de la lluvia por echarles, pues ahora sí que el manguerazo o las cubetas hasta que esté bien empapado. Claro. Ahí está. Muy bien, Alejandro. Gracias por esta aclaración de
de la perspectiva y por el ejemplo concreto de cómo generar una estrategia que nos permita manejar la respuesta a los riesgos. Fabuloso, gracias. Bueno, pues eso es precisamente lo que debemos de hacer para todos nuestros proyectos. El detalle es que a veces no nos damos a la tarea de identificar, de evaluar, de priorizar, de aplicar acciones de respuesta y de dar seguimiento, que es el típico ciclo de administración de riesgos. Cuando hablamos de una gestión ágil, todas estas acciones propias del monitoreo y la gestión de riesgos se vuelven parte de nuestro backlog, de nuestra lista de tareas por estar revisando. A lo mejor no sucede, pero tengo que ya tener listo y estar monitoreando qué probabilidades hay de que llueva el día de hoy, por ejemplo. Y entonces estar preparados continuamente. Empieza a tener más vida en el equipo de desarrollo toda la cuestión del manejo de riesgos en lugar de dejarla reservada para un equipo particular, como es que se resuelve en los proyectos predictivos, como que hay un equipo de personas que nada más está vigilando esa parte de los riesgos. Hay un método que se usa mucho para lo que es el análisis cualitativo de riesgos y eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy como herramienta concreta, ¿sí? Para sus trabajos y para también la recomendación del desarrollo de la oficina de proyectos en su guía, que es el análisis de riesgos de manera cualitativa. Primero tienes que listar los riesgos, definir la probabilidad de que ocurra y qué impacto pudiera tener sobre el desarrollo de mi proyecto, establecerla a prioridad y en caso que ocurra, qué debo de hacer o cómo debo de actuar. Aplicando obviamente las estrategias de prevenir, evitar, mitigar o transferir los riesgos de la organización. Así se vería una matriz de riesgos, ¿sí? Que es lo que podemos trabajar en nuestros proyectos. Yo pongo el riesgo que he identificado, calculo el impacto, ¿sí? Generalmente usamos una escala del 1 al 10, en donde 10 es, uy, fue devastador. Y 1 es, ay, apenas me hizo cosquillitas. Una falta de profesores en este proyecto, en este ejemplo, trae un impacto de 8 puntos. ¿Y cuál es la probabilidad que suceda? Uy, bueno, tenemos un 50% de probabilidad. Si yo multiplico estos dos factores, el impacto y la probabilidad, me da un peso, ¿ok? Lo mismo hago con todos los riesgos que he identificado. Y entonces, fíjense cómo me quedan cada uno de los riesgos con un peso concreto. Obviamente lo que hago es priorizarlos, ¿verdad? Y ordeno mis riesgos de acuerdo con el peso que tienen, poniendo primero los que tienen un mayor peso, ¿sí? Fíjense, aquí, por ejemplo, la falta de habilidades del profesor también tiene un gran impacto, pero la probabilidad que suceda es alta, por lo tanto, el peso se disminuye y fíjense a dónde queda colocado ese riesgo. Y entonces ya tengo yo mis riesgos y tengo la acción que voy a llevar a cabo si eso se llegase a presentar. Normalmente yo puedo decir, bueno, voy a contratar una empresa externa para suplir esa falta de proveedores. El detalle es que tener ese contrato que me va a ofrecer un profesor que supla esa actividad, pues va a implicar costos específicos, como en este ejemplo, el costo de contratarlo, ¿de acuerdo? Si tengo un transporte alterno para que tengamos el equipo a tiempo, pues tener la reserva de la transportación, pues va a ser un costo adicional. Todos estos costos, ¿sí? Son derivados de mis respuestas
a los riesgos. Entonces, tengo que tenerlo, eso va a ser parte de las reservas ¿de cuáles? Imprevistos. De imprevistos, muy bien, Lizeth. Estos van a ser parte de mis reservas de imprevistos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Esta es una tabla. Yo lo que les sugiero es, para su proyecto, ¿sí? Identifiquen sus riesgos. A ver, les damos unos minutos para que seleccionen un riesgo. ¿Qué probabilidad hay que suceda? ¿Cuál sería el nivel de impacto, el peso? ¿Qué estrategia aplicarían? ¿Cuál sería la respuesta específica, la acción concreta a llevar a cabo? Y el costo que pudieran considerar para llevar a cabo esa respuesta, para concretar la acción si se llegase a presentar ese riesgo. ¿Me siguen? Les voy a dar 8 minutos, ¿sí? Si nos da tiempo. 8 minutitos. No voy a hacer equipos específicos, voy a hacer 35. Voy a hacer 7 equipos, ¿sí? Y la idea es que platiquen del proyecto que ustedes están haciendo, identifiquen un riesgo y sigan esto. Si pueden sacar un screenshot para que se queden con la tabla y lo conversen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, nos vamos a los breakout rooms. Voy a hacer 6 equipos, ¿sí? Y les voy a dar 8 minutos. Va. Elizabeth, adelante. Tengo una pregunta. Dime. Si el proyecto de nosotros es la implementación de una PMO en nuestra organización y estamos diseñando las guías para ver cómo vamos a priorizar los proyectos, ¿cómo calculamos los costos si todavía no sabemos qué tipo de proyectos vamos a hacer? ¿O cómo calculamos esta parte de riesgos? El riesgo tiene que ver con las acciones que te impidan completar tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? La implementación de la PMO. La implementación, ¿segura? Los proyectos de la ¿Segura? PMO. ¿Segura? No sé, por eso te estoy preguntando. No, está bien, qué bueno. Si nos vamos a la descripción de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de entregar? La guía para implementar una PMO. Exactamente, muy bien. Entonces, no voy a implementar, voy a presentar una guía. Ahora, ¿qué riesgos puedo enfrentar mientras que yo desarrollo mi proyecto? ¿En qué consiste mi proyecto? Pues en hacer toda una investigación para construir esa guía. Y esa guía que le sirva a la empresa particular con la que estoy trabajando. Esa guía no le va a servir a cualquier empresa porque el contexto es particular. ¿Me siguen? ¿Ahora te hace sentido, Elizabeth? Sí. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de los riesgos de los proyectos que va a enfrentar mañana pasado la PMO. Yo estoy aquí definiendo los riesgos que vamos a enfrentar nosotros como equipo de trabajo mientras estoy haciendo la guía, ¿sí? Mientras completo las tareas para terminar también este curso. ¿Alguna idea? A ver, ¿quién me quiere compartir qué riesgo identificó? Juan. Gracias, maestra. Bueno, algo que comentábamos es, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy, nosotros estamos trabajando la guía para un instituto de gobierno, ¿no? Entonces, el mayor riesgo lo vemos en la información, ¿no? Por naturaleza, pues hay restricciones de lo que nos puedan compartir y, por ejemplo, mucho de los procesos derivan de los organismos centralizados. Entonces, nos ha costado mucho de repente tener el contexto y pese a que hay mucha apertura, de repente, bueno, nos platican las generalidades, pero no tenemos el detalle, ¿no? Y sí lo necesitamos para hacer justamente el producto entregable. Claro, y entonces vas a tener, ¿cuál sería tu respuesta al riesgo? No me adelanto, mejor tú dime.
¿Pudieron identificar una respuesta al riesgo, a ese Pues, riesgo? algo que estamos haciendo es apalancarnos mucho, por ejemplo, de la información que podemos tener de los sitios públicos, de los sitios web y demás. Y también lo que hacemos es optimizar un poquito en las entrevistas, ¿no? Como ver el general y tratar de ir adelantando y tener como la información. Así reducimos, por ejemplo, si por temas de tiempo quien nos está apoyando y demás, pues no tengo un espacio para las entrevistas o al menos el número que necesitamos, ¿no? Y es como lo Exacto. estamos abordando. Esa es tu respuesta al riesgo de la falta de información que puede impedirte lograr el objetivo, que es construir la guía para desarrollar la PMO. ¿Se fijan? Excelente, Juan, súper bien. Ahora la pregunta de los 64,000. Ahorita voy contigo, Gabo. ¿Cuál es el costo de eso, de esa respuesta a riesgo? Pues digo, como lo platicamos es en tiempos, ¿no? Obviamente hacer estos adicionales tiene que ver con tiempos o el mismo riesgo del entregable, ¿no? Exacto, fabuloso, ¿no? Ya, me hicieron el día. No, al contrario. Súper bien, Juan. Miren, a veces los costos no se representan en términos de pesos y centavos, sino en términos del esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto les cuesta este proyecto? Bueno, técnicamente lo que están gastando por su materia, pero no hay costos adicionales, no tienen que desembolsar ustedes algo de dinero para construir la guía. Realmente el costo está dado por el nivel de esfuerzo, por las horas que le tienen que dedicar para sacar adelante la chamba, ¿sí? Entonces, claro, todo se puede traducir en pesos y centavos y decir, bueno, ¿cuánto vale mi hora? Bla, bla, bla. Pero técnicamente hablando no es un desembolso, ¿sí? Es más bien una estimación del esfuerzo requerido para completar la tarea. Y entonces lo acaba de explicar muy bien Juan, porque digo, ok, necesito hacer esta investigación adicional, que obviamente el costo es, pues yo había estimado dedicarle 2 horas y a lo mejor me va a tomar 4 o 6. Ahí están los riesgos y los costos asociados al esfuerzo. Súper bien, Juan. ¿Alguien más? Vi que levantaban la mano y creo que ya resolví las dudas. Pero ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Les hizo sentido? ¿Sí? Muy bien. Veo las caritas que me están haciendo señas, pero a ver si a los demás me hacen de perdido un thumbs up o algo, a ver si están ahí todavía, a ver. ¿Hay gente ahí? Knock, knock, knock. Eso, gracias. Gracias por sus reactions. Muy bien, quiere decir que no estoy hablando a una pantalla con muchos cuadritos. Ok, gracias. Vamos ahora a continuar con nuestra presentación. Ya voy a abordar el último de los temas que tiene que ver con la coordinación y control de nuestros proyectos, ¿sí? Para eso, bueno, ya sabemos, ya tengo mi plan, empiezo la ejecución. La coordinación y el control de nuestros proyectos no es otra cosa que darnos los momentos, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado para revisar qué hemos hecho y qué era lo que debíamos de haber hecho de acuerdo con nuestro plan, ¿sí? Y para eso, el autor de nuestro libro de texto, el doctor Adán López, sugiere un ciclo de control, ¿verdad? Que es propio de las tareas de un administrador de proyectos para poder tener tiempo de aplicar acciones preventivas o correctivas según sea el caso. Este es el ciclo de control, fíjense. Hiciste el plan, tanto de tu programa, o sea, tu cronograma, como tu presupuesto. Luego empiezas con la ejecución del proyecto. Pones a todo mundo a chambear, que hagan las tareas las tareas que se les asignaron y les dices, bueno, nos juntamos en el próximo reunión de revisión de avances y en esa reunión recopilas la información. A ver, tú tenías esta tarea asignada,
Avanzaste, terminaste, cómo quedó, etcétera. Y empiezas a recopilar la información del desempeño real. Revisas la situación y comparas. A ver, ¿qué fue lo que pasó realmente de acuerdo con este reporte que me están presentando y qué era lo que tenía planeado? ¿Está empatando o hay alguna discrepancia? Y entonces aquí está la respuesta a esta pregunta. ¿Se necesitan acciones correctivas? Si no se necesitan, sigo este proceso de seguir recopilando en la siguiente reunión, etcétera. Pero ¿qué pasa si, oye, ya me estoy atrasando? Oye, no está saliendo como lo había pensado. Entonces voy a necesitar una acción correctiva y empiezo a identificar qué acciones concretas necesito llevar a cabo para poder liberar o desatorar cualquier problema que me esté retrasando la ejecución. Y actualizo mi proyecto en términos del tiempo, del presupuesto y del alcance. ¿Ok? Entonces, este es mi ciclo de control. A mí me gusta mucho cómo se presenta tan sencillo. Y esto no importa si es predictivo o ágil. El proceso es el mismo. Claro, las técnicas ágiles traen algunas variantes, pero técnicamente es la misma acción. Cuando empiezo la ejecución del proyecto, estas son las tareas que debo llevar a cabo. Asignar las tareas, asegurar que las personas que tienen la tarea tengan las capacidades para hacerlas, obtengo los recursos, los materiales, todo lo que necesito y se lo proveo a la gente que va a hacer las tareas para que lo pueda hacer. Voy buscando los métodos y estándares para cumplir con lo que se espera del proyecto. En pocas palabras, estoy vigilando la calidad, administro la comunicación con los involucrados, les voy informando qué estamos haciendo, cómo vamos, administro los riesgos a los proveedores, ¿sí? Obtengo los datos del estado actual del proyecto, cómo vamos, qué situaciones estamos. Defino los pronósticos con respecto a eso y documento lecciones aprendidas. Estas son las tareas propias durante la ejecución del desarrollo de un proyecto. Pero entonces, ¿qué es lo que hago para monitorear y controlar? Bueno, necesito darle seguimiento al trabajo del equipo. Y en ese sentido, reviso si se siguió el plan y pues debo identificar cuáles fueron esas variaciones. Oye, hay tendencia de que ya nos estamos atrasando. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de métodos ágiles, empiezo a usar el burn down chart o el burn up chart, dependiendo del que haya elegido. Y me va dando una tendencia de si voy avanzando de acuerdo al ritmo propio de tareas que completo por sprint o ahí empiezo a ver que se está trazando. Entonces, normalmente voy a usar herramientas concretas para ir dándole seguimiento a esas tendencias en el avance. Si tengo un modelo predictivo, voy viendo si mi cronograma se está trazando, ¿verdad? O si estoy gastando más en mi curva S, si estoy gastando más de lo que había previsto, ¿sí? Y por supuesto tengo que validar el alcance, ¿verdad? Revisando cuáles fueron los criterios de aceptación y si los estoy cubriendo antes de llegar con mi cliente y que me diga, oye, esto no fue lo que te pedí. Acuérdense, el monitoreo y control es ir checando semana a semana o quincena a quincena, dependiendo el ciclo de control que tú definas, es ir asegurando que vamos cumpliendo, que vamos construyendo el producto de acuerdo con lo esperado. Ahora bien, se van a presentar la necesidad de cambios, ¿sí? Y entonces se presentan esos cambios, se hace una solicitud de cambio, o sea, se llena un formatito, se evalúan esos cambios con las partes interesadas hasta lograr su aprobación o su rechazo.
Y si se aprueba, bueno, se generan las acciones correctivas o preventivas para poder atender esa solución y evitar que vuelva a pasar. Esas son las implementaciones de los cambios. Normalmente esto sucede durante la ejecución de mi proyecto. Voy monitoreando. Si hay un problema, sugiero alguna, digamos, mejora, algún cambio que me permita subsanar la situación para poder regresar al estándar de mi proyecto. Otra de las tareas, como bien lo mencionábamos hace un momento, es validar el alcance. Si yo digamos, me preocupo por asegurar en cada uno de esos momentos de estar cumpliendo con estos criterios de aceptación, pues lo que voy a lograr es que al final del día, al final de mi proyecto, mis entregables los acepte mi cliente sin problema, ¿sí? También tengo requisiciones de cambio. Si detecté en forma oportuna algún cambio en el alcance, hay actualizaciones en los documentos y por supuesto se reporta el avance. Y por último, el otro concepto que quiero presentarles a ustedes es el porcentaje de avance. El porcentaje de avance es un indicador que me ayuda a saber cómo voy con respecto a lo planeado, ¿sí? Me da una perspectiva de qué tanto me falta por completar. Pero se requiere conocer la fecha de corte. Miren, esta es la manera en la que calculo yo el alcance, digo el avance. ¿Cuánto tiempo transcurrido entre tiempo total programado? ¿Quién me dice cuál es el avance que tenemos en nuestro proyecto de esta clase de la maestría? Así. ¿Quién me dice? Fácil. ¿Tiempo transcurrido? ¿Cuántas semanas llevamos del proyecto? 7. 7. 7. ¿Tiempo total? 9. 11. 9. 11. 11, ¿no? Técnicamente son 12, ¿no? Sí. Sí, Entonces, son 11. 11, ok, Más con la 11, última con la. Sí. entonces la dividimos entre 11. 7 entre 11, llevamos un 63% de avance. ¿Sí o no? Así de fácil. Este es el porcentaje de avance. La pregunta aquí es, ¿y cómo va de avance el producto de mi proyecto? La guía, ¿cómo va? ¿Se fijan? Cuando hablamos de porcentaje de avance y consideramos solamente el tiempo no tiene vuelta de hoja. Van 7 semanas de un total de 11 que tengo disponibles. Así es fácil, ¿sí? El detalle es que no me dice si en esa proporción tengo el avance de mi producto. ¿Sí se fijan? Se está consumiendo el tiempo, pero no estoy segura si ese mismo porcentaje se aplica al producto. Y entonces yo puedo aplicar otras técnicas para calcular realmente el avance en mi producto. ¿De acuerdo? Y considerar no nada más el tiempo, sino las unidades. Si yo descompongo mi producto en unidades, bueno, ¿cuántas tengo completadas? En fin, y usar otras unidades de medida para estimar el porcentaje de avance. ¿Me siguen? Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. De hecho, ya lo acabamos de mencionar. Si esta actividad se estimó una duración de 3 días, la fecha de corte es aquí y me dicen que efectivamente han transcurrido 2 días, pues así de fácil. Divido 2 días entre 3 y llevo casi un 67% de avance, pero no estoy segura si completé la tarea. ¿Sí me siguen? Esto es interesante porque este porcentaje de avance es solamente con respecto al tiempo.
y a veces no es suficiente. Necesito considerar otros elementos, el costo o el producto. Muy bien, bueno, con esto hicimos un repaso sobre los elementos, ¿sí? de la gestión de un proyecto y de la coordinación y control del proyecto. Cuando iniciábamos la sesión, hablábamos del cierre del proyecto y que a veces se presentan circunstancias que nos obligan a cerrar un proyecto. Entonces, ¿qué significa? Que a veces necesito cerrar el proyecto aunque no haya completado el objetivo, ¿sí? Como lo mencionamos al inicio. Pero vamos a ver la descripción de nuestro entregable. Rebeca. Muchísimas gracias, profesora Leti. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la entrega que tenemos calendarizada para la semana 8. Y bueno, en esta entrega, pues nos vamos a enfocar en la administración de nuestro proyecto. La entrega pasada del diagnóstico, pues fue parte del análisis que tuvimos que hacer para la guía y esta vez vamos a enfocarnos en cómo hemos estado administrando nuestro proyecto internamente en nuestro equipo de trabajo y es aquí la parte de control que hace un momento pues estaba platicando la profesora Leti, pues bueno, se va a entregar en la semana 8. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a entregar. Y bueno, en este control del proyecto, muchachos, muchachas, es bien importante que ustedes revisen pues los formatos que entregaron como equipo en la planeación del proyecto. Si se acuerdan, en la entrega 3.3 de la planeación del proyecto, en la parte final, pues entregaron los formatos que iban a estar utilizando en cuanto a las minutas de control, en cuanto al tablero Kanban, también para el reporte de avance. Entonces, revisen muy bien lo que ustedes entregaron. Si les hicimos algunos comentarios dentro de esta retroalimentación en su planeación de estos formatos, pues revísenlos para que puedan ajustarlos para utilizarlos en esta etapa de control. Ustedes también en esta parte de planeación pues identificaron las fechas en las que iban a ustedes tener juntas de control donde iban a estar revisando pues el avance de su proyecto y pues en estas juntas de control pues van a llenar lo que es la minuta y van a estar pues revisando el tablero Kanban, cómo han estado moviendo pues sus actividades. Y bueno, lo que se va a revisar en este control pues es primeramente pues revisen el plan inicial como les estamos comentando, el plan inicial entregado, utilicen la información de las juntas de control que se realizaron y pues incluyan el formato lleno para la sesión retrospectiva. Esto también, y ustedes incluyeron el formato de la sesión retrospectiva que iban a utilizar, incluyan los formatos del tablero Kanban. Si pueden, como les decía la profesora Leti, pues ahí dónde están las actividades identificadas, los tableros que estuvieron utilizando en sus reuniones de control, pueden hacer una impresión de pantalla e incluirlo en el documento para ver cómo han estado trabajando sus actividades. Deben de entregar el reporte de avance. Recuerden que al menos debe describir cómo va el proyecto, las próximas acciones y el riesgo del proyecto. Bien importante, aquí pueden utilizar el porcentaje de avance que hace un momento platicó la profesora Leti para ver si ustedes cómo se ven en el proyecto, si van adelantados, atrasados o a tiempo. Y no se preocupen, o sea, si van atrasados o no, eso no es importante. Lo importante es pues ver cómo han estado administrando su proyecto a lo largo de estas semanas para pues realizar la guía y pues las minutas del equipo que ustedes estuvieron desarrollando en sus reuniones también pues revisen que incluya pues quién asistió a la reunión, los acuerdos que tuvieron, quién va a ejecutar esa actividad o esos acuerdos que ustedes desarrollaron y la fecha. Y pues bueno, incluyan también las evidencias que muestren este seguimiento periódico por parte del equipo, pues para cumplir con estos compromisos del equipo. Y bueno, Irving, ¿tienes alguna duda? Veo tu mano levantada. Sí, ¿qué tal? Nada más tenía la duda de los formatos de tablero Kanban. Si no mal recuerdo, en los primeros entregables habíamos definido por equipo diferentes métodos de control.
si bien entiendo, aquí no vamos a usar uso de esos métodos, sino formato Kanban. ¿Es correcto? Dentro de la planeación sí se esperaba que ustedes identificaran el tablero Kanban para que estuvieran trabajándolo para el desarrollo del proyecto. Como ustedes saben y les comentamos al inicio del curso, quisimos darle a la administración del proyecto un toque ágil y bueno, este tablero Kanban es una muestra importante que ustedes pueden utilizar pues para dar el seguimiento del proyecto. Digo, sabemos que algunos equipos a lo mejor quieren identificar el avance por medio de un tablero Gantt de control, también lo pueden hacer si gustan, pero bueno, lo que está en la rúbrica es lo que nosotros pues esperamos que incluyan en su documento. Yo tengo una pregunta, profesora. Dígame. Estos documentos son evidencia del seguimiento y control, que típicamente se hace una vez por semana. A menos de que sea ágil, ¿no? Y que sean los daily meetings. ¿Cuántos se espera que se entreguen? O sea, ¿cuántos, si son 11 semanas, 11 reportes de avance semanal, o hay un mínimo esperado? Bueno, sobre los tableros Kanban, sí nos gustaría, si pueden incluirlos todos, pues estaría genial, es recomendable, pero si no, con que incluyan el primero que ustedes hayan definido y el último a su fecha de corte, con eso es suficiente para ver lo que han incluido. Y en cuanto a reporte de avance, pues con que el reporte de avance que ustedes entreguen a la fecha de corte, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a entregarlo el domingo y ustedes hacen su fecha de corte el miércoles y todo el avance lo van a mencionar hasta ese miércoles, pues pueden incluir ese reporte que hayan hecho el día miércoles, ¿verdad? O sea, no hay problema. Digo, si ustedes ya los tienen hecho, ya han tenido sus juntas de control y han hecho reportes de avance, los pueden incluir, pero es suficiente con que incluyan el último para saber cómo van hasta ese momento de corte. Y muy importante, identifiquen muy bien la fecha de corte que ustedes van a utilizar para definir su avance. Ok, muy bien, gracias, profesor. No, a ti. Y bueno, las rúbricas de evaluación, ustedes la pueden ver, recuerden, abajo, al final de la descripción de la actividad, pueden encontrar cómo vamos a estar calificando sus entregas. Están un poco más detalladas cada uno de los criterios, entonces les recomendamos que lo revisen muy a detalle. Y bueno, pero básicamente lo que se va a revisar es que su documento incluya una portada, el formato de tablero Kanban, el reporte de avance, las minutas y la sesión retrospectiva que ustedes pues hayan tenido como equipo. Eso es lo que se va a estar revisando. Y pues bueno, cualquier duda como quiera, si tienen ahorita, coméntenos, y si no, pues lo podemos revisar, como bien pueden ver en la pantalla, en la cuenta del curso, en los foros de asesoría, y pues bueno, estamos muy al pendiente de lo que requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. A ver, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Miren, recuerden que es nuestra oportunidad para aplicar lo que estamos aprendiendo. Pero relájense, seguramente cometimos muchos errores en esta aplicación. De eso se trata, los errores son los que más nos enseñan, ¿sí? Tener la oportunidad de rectificar y poner en práctica nuevamente para aprender de eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, a lo mejor dirás, oye, no he hecho tantos reportes de avance. A lo mejor tengo un reporte de avance. Bueno, ¿cuál es la moraleja del cuento? Pues la moraleja es, si no hay reporte, si no hay un momento dentro del equipo de trabajo en donde revisemos avances, pues entonces estamos haciendo lo que normalmente hacemos, un plan que guardamos en alguna parte, que olvidamos y nos arrancamos haciendo la chamba sin saber cómo voy en contraste con lo que había pensado que iba a hacer. Y esa es precisamente la esencia de la gestión de proyectos.
No es simplemente hacer el plan, es darle el seguimiento periódicamente, ¿sí? Para asegurar que voy a cumplir en el tiempo que había estipulado cumplir. En pocas palabras, se trata de que aquí apliquen lo que vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Revisen sus materiales, revisen los contenidos y cualquier duda, pues aquí estamos. Les sugiero que usen esta cuenta de correo, ¿verdad? La ad4050@clases.itesm.mx para evitar que queden luego rezagados los correos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció la sesión? Gracias, Silvia. Excelente. Muy buena, muy buena. Interesante, muy interesante. Muy bueno. Sobre todo Gracias. Lo de los costos. Muy buena, profesora. Ay, gracias. La verdad es que aprecio mucho sus comentarios. Me da gusto que les sea útil. Y yo me reitero atenta a sus dudas, comentarios, sugerencias para poder sacar ya la última parte de nuestro proyecto. La próxima será nuestra masterclass, ¿verdad? Y tenemos una invitada especial. Entonces, la próxima sesión, pues espero que no nos fallen para poder aprovechar la experiencia de nuestra invitada. ¿De acuerdo? Les deseo una excelente tarde, noche y bueno, seguimos aquí al pendiente. Bonita noche. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.